Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora vamos a comenzar nuestra clase en español. Vamos a estar leyendo esta bonita epístola que escribió Pablo a la ciudad de Éfeso. Se llama Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo. Y el título de esta clase se llama Redimidos por la sangre de Cristo. ¿Hay alguna pareja que venga por primera vez? Hay que darle un caluroso aplauso a nuestros hermanos, que sean bienvenidos. Y esperemos que les guste la clase y que siempre vengan. Saben que los viernes aquí estamos para dar la clase. Aquí hay servicio los miércoles, el domingo, que es en inglés, pero en español solamente es los viernes. Pero el miércoles hay servicio, el domingo hay 3 servicios, hay a las 7, a las 9 y a las 11. Pero todos los días está abierto porque hay oraciones, hacen muchas cosas y pueden venir con toda confianza. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos para escuchar tu bendita palabra. Señor, sabemos que tu palabra es verdadera y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, haz que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros huesos, nuestros tuétanos, que esa siempre ha sido tu intención, Señor, que nosotros entendamos y asimilemos tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por ser un buen Dios y un buen Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te pedimos perdón por nuestras fallas y por darnos el privilegio de estar aquí todos reunidos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos. Mandamos también un saludo a nuestros hermanos que nos ven por internet. Gracias, Padre Santo. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Como les iba diciendo, hermanos, esa carta de Efesios que escribió el apóstol Pablo, la escribió, Pablo fue dos veces a Éfeso. La primera vez estuvo 6 meses y la segunda vez que él visitó Éfeso se quedó por 2 años. Fue cuando fundó la iglesia y estuvo ahí enseñando, hablando del Evangelio de Cristo. Voy a empezar a leer, dice así. El primero es un saludo que manda Pablo a la iglesia de Éfeso, pero eso también nos incluye a nosotros. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que también nos incluye a nosotros, porque es para... Eso se escribió hace más de 2000 años, pero nos incluye a todos los creyentes. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Aquí vemos que dice en el capítulo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos, hermanos, nosotros en el momento de creer en Cristo somos bendecidos. Cuando hay mucha gente que anda diciendo, ay, ¿cómo le hago para ser bendecido? Aquí la palabra está diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, por estar en Cristo, por estar creyendo en Cristo. O sea que no tenemos que tener esa duda si somos bendecidos. Somos todos bendecidos en el hecho de creer en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Luego dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Aquí vemos que nos dice que antes de que el mundo se creara, Dios ya nos había escogido. Como dice en la palabra, desde el vientre de la madre Dios ya nos había escogido, desde antes de la fundación del mundo.
para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Pero muchas veces no hacemos caso, nos da igual y nos basamos en cosas que solamente hacemos pura maldad, porque decimos nosotros hay que hacer maldad porque eso es lo que el mundo nos dice, porque este mundo, se los he repetido y dicho una y mil veces, no tiene nada de bueno, pero nosotros creemos que sí, porque nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Pero Dios ya nos había escogido desde mucho antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y en paz con Él. Pero nosotros decidimos a veces alejarnos del Señor. Pero a Él no le gusta eso, porque dice, yo los he escogido antes de la fundación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nosotros, cuando nacemos, hay una pequeña diferencia que la gente no entiende. Dice, yo soy hijo de Dios, pero realmente no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero cuando ya creemos en Cristo, ahí es donde dice, nos predestinó para ser adoptados, o que ya somos adopción. Entonces ya somos hijos de Dios, pero por adopción. Pero cuando nacemos somos creación de Dios. Por eso nos llamamos criaturas. Pero mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No. Cuando tú no andas en los pasos correctos, no puedes ser hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre el diablo, dijo. Porque si fueran hijos de Dios, harían las cosas de Dios. Pero ustedes hacen las cosas de su padre el diablo. Pues era muy dura la palabra que les dijo, pero era la verdad. Y aquí no nos está diciendo la palabra. Que nosotros somos adoptados. Ahora ya somos hijos de Dios por adopción. El único hijo de Dios y primogénito es Cristo. Y Cristo no fue creado, sino que Él fue engendrado. Nosotros nacimos por medio de un pecado, por la relación entre hombre y mujer. Y Cristo no fue así. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, por medio de su madre María, cuando ella era virgen. Era virgen porque nunca había tenido relación con ningún ser humano. Incluso estaba desposada para casarse con José, pero no se casó con José hasta que ya no tuvo a Cristo. Pero Cristo tuvo más hermanos, hermanas y todo eso. Pero el primogénito fue Cristo, por medio de María y por medio del Espíritu Santo. Y José era como si fuera su padrastro. Pero Dios le dijo, acepta, no tengas temor casarte con María, porque el niño que va a tener se va a llamar Jesús, pero es por medio del Espíritu Santo. Y eso somos nosotros. Ahora, ya somos hijos por adopción, por medio de Cristo. Según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. O sea, la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Y quién es el amado? Jesús es su Hijo, el amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Por medio de Cristo, en Él tenemos la redención mediante el derramamiento de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nunca hubiéramos sido perdonados. Hubiéramos seguido alejados del Señor, porque no había nadie que nos pudiera salvar de ese pecado que se había cometido, que había entrado por medio de Adán. No había nadie. Cristo era el único que nos podía salvar. Los sacerdotes de esa época hacían muchos sacrificios, pero no nos limpiaba, solamente cubría
los pecados. Hacían muchos sacrificios, pero tenían que hacer sacrificios por los pecados del pueblo y luego por los pecados de ellos, porque ellos eran igual que nosotros. Los sacerdotes eran igual de pecadores y se equivocaban y cometían errores, pero Cristo no. Cristo era el unigénito Hijo de Dios y santo 100%. Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él era 100% hombre y 100% Dios. Se cansaba porque tenía la humanidad, pero Él era santo. Y solamente por medio de Él podíamos ser perdonados, podía ser perdonados nuestros pecados. Y aquí lo dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el derramamiento de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Ahora los voy a llevar a una referencia que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí. En esa referencia del apóstol Pedro dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. ¿Ya ven? Ahí lo está diciendo el apóstol. Cristo mismo llevó en su cuerpo al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Nosotros hemos sido sanados. Pero, ¿por qué nos enfermamos? Porque este mundo está corrupto y caído. Y este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces tenemos que enfermarnos porque vivimos en este mundo. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí ya somos libres, somos sanados. No va a haber cáncer, no va a haber diabetes, no va a haber colesterol, no va a haber nada. Pero mientras estemos aquí, sí. Porque este mundo es gobernado por el maligno. Cristo mismo lo dijo. Este príncipe de este mundo es el maligno. Él todavía no viene a gobernar. Pero hay gente que dice, no puedo ser diabético si el Señor me sanó en la cruz. Yo soy sanado. No tengo nada. Y le da un infarto. Eso es normal, porque el mundo está corrupto, lleno de pecado. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, allí vamos a entrar libres y sin mancha, porque ahí todo entra sin mancha. No puede entrar nada sucio ahí. Tenemos que estar sin mancha delante del Señor. Y para eso hemos sido sanados. Y acuérdense que en ese mundo tendremos aflicción. Y Cristo lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. En este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, crean en mí. Yo he vencido al mundo. Si ustedes creen en mí y confían en mí, no se preocupen por lo que vaya a pasar. Vivan el día como hoy si fuera el otro día. No se preocupen por el día de mañana, por el día que viene después. No, nadie sabe eso. Nomás vivamos el día como hoy si fuera el último día. El único que sabe de los días que siguen, de un mes, de una semana, de 2 semanas, nada más lo sabe el Señor Todopoderoso. Nosotros no. Por eso tenemos que vivir hoy como si fuera el último día. Ahora regresemos a Efesios capítulo 1, verso 15. 8. 9, ¿no? 8. Oh, sí. Aquí no. Sí, perdón. Sí. Efesios 1, verso 9. 9. Dice así: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Él nos hizo conocer ese misterio que antes no sabíamos,
conforme al buen propósito de antemano que estableció en Cristo. Era conocer a Cristo, que eso no sabíamos, porque todavía no llegaba a Cristo y se hacían muchos sacrificios, pero todos los sacrificios apuntaban hacia Cristo. Pero mucha gente no lo veía así. Pensaba que con hacer sacrificios ya te podías librar. No, pero llegado Cristo, eso era conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo cuando llegó Cristo, en reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos. Ya ven lo que les estaba diciendo. Somos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra confianza en Cristo. Dicen nosotros los primeros porque el Evangelio de Cristo primeramente fue anunciado para los judíos, porque ellos eran el pueblo elegido de Dios, o más bien son el pueblo elegido de Dios. Pero ellos no quisieron aceptar a Cristo, lo rechazaron. Nosotros los gentiles estábamos fuera de ese evangelio. Pero ellos, al rechazar a Cristo, se nos habló a nosotros. Y había dos mundos diferentes. Había el mundo de los judíos y el mundo de los gentiles. Pero el Señor hizo un solo pueblo, que ahora no hay judío ni gentil, ahora existe un solo pueblo. Y por el hecho de que ellos rechazaron a Cristo, cuando Él estuvo aquí, se nos habló el Evangelio a los gentiles, que somos nosotros los que no somos judíos. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con la ley, porque la ley no nos incluía a nosotros. Eso nada más era para los judíos. No tenemos que hacer sacrificios ni nada de eso, no tenemos que practicar nada de eso, porque era para ellos, ni inclusive ni circuncidarnos, porque el Señor nos ha circuncidado en el corazón. No tiene que ser literal como se hacían los judíos, que a los 8 días que el niño nacía lo circuncidaban. Nosotros no, porque el que nos circuncidó al corazón fue Cristo nuestro Señor, al aceptar su evangelio, al conocerlo a Él, porque nos hizo un solo pueblo. Pero primero fueron los judíos, pero los judíos no quisieron. Y luego, al no quererlo, ahora va para los gentiles. Y por gracias a eso, ahora el evangelio se conoce en todo el mundo. Porque eso solamente era predicado en Judea, en Samaria y en Jerusalén. Era donde se hablaba del evangelio de Cristo. Pero después Cristo dijo: id por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. A toda criatura era a todo el infinito del mundo, hasta donde pudiera llegar. En Él también, dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que nosotros, hermanos, estamos marcados con el Espíritu Santo. No se preocupen por lo que dicen las noticias, como que no estaba el COVID. Ay, que no quiero que me inyecten porque me van a poner el sello. No, nosotros estamos marcados con el Espíritu Santo. Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. El evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu, con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que no se preocupen por las enfermedades que vengan. Si te tienen que inyectar o vacunar, no te van a poner ningún chip, como dicen, porque ya nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Pero eso solamente lo sabe el Señor, nosotros ni cuenta nos damos, porque nosotros, acuérdense bien, que nosotros somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vive la Santísima Trinidad de nosotros. Vive Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, de lo que comemos, de cómo nos alimentamos,
de las cosas que hacemos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso donde andemos podemos orar, porque Dios es Espíritu. Él lo ve y lo oye todo. Él nos ve donde estemos, porque ante Él estamos desnudos. Venimos vestidos, pero ante Él nos ve. Él ve lee nuestros pensamientos. Cuando tú tienes una mala intención, no ha llegado la palabra a tu boca, ni la has dicho, Él ya la sabe. Así que si alguien piensa en hacer alguna maldad, Él ya lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ese es nuestro Dios. Por eso no tengan temor, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Ahora los voy a llevar a otra referencia que está en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 24. Y eso lo escribió el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 22 y 24. ¿Ya lo tiene? Y en esa dice lo que les andaba diciendo de aquí, que estamos sellados por el Espíritu Santo. Y aquí lo dice Pablo, nos selló como propiedad suya, dice. Somos propiedad del Señor y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. ¿Ya ven? Lo que les estaba diciendo del sello del Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. O sea, nuestro dueño, nuestro Señor es Cristo. Nosotros, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, es nuestro dueño. Y dice que nos selló como propiedad suya, así que no se preocupen. Debemos estar contentos porque tenemos a un Dios todopoderoso y soberano. Y Él nos cuida, siempre nos protege. Él siempre anda con nosotros a donde estemos. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero Él siempre está allí. Cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando nos ponemos tristes, Él ahí está. Muchas veces decimos, ¿y por qué no nos ayuda? Porque Él todo lo hace a su tiempo y voluntad. No a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Mucha gente dice, Señor, quiero que lo hagas ya, que lo hagas ya. Y no es así. Él es soberano, Él lo va a hacer a su tiempo. Por eso Él dice que es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes, pero lo hace a su tiempo y su voluntad. Ahora regresemos a Efesios capítulo 1, verso 15. Bueno, Capítulo 1, verso 15. ¿Ya lo tienen? Y aquí dice Pablo, en el verso 15, por eso yo, dice Pablo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, porque entre nosotros debe haber amor, no debe haber críticas, ni murmuraciones, ni hablar mal, de que aquel mira cómo viene, que no sé qué, que no estamos como es la Iglesia Católica, que andaba siempre nomás echando, criticando, mira, ese vestido trajo el domingo pasado, mira, ven, nosotros no estamos para eso. Así era cuando yo me acuerdo, yo iba a la iglesia, yo tocaba en la iglesia y escuchaba todo eso. Por eso dice Pablo. Creí la pregunta aquí. A ver. cuando la mía dice a todos los santos, ¿somos nosotros los santos? Sí, nosotros somos los santos. No son esos del burrito ni... Uno no. ya una vez aceptando a Cristo viene uno a ser santo. Somos santificados. Ajá. Por eso dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor.
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Aquí dice, esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo es el único que murió y resucitó. Ha habido muchos que formaron a otras religiones, como los budistas, como el del Islam, pero todos esos murieron y nunca resucitaron. Ahí están ahí, desaparecidos. Y la tumba de Cristo está vacía porque Él sí resucitó. Pero los otros no han resucitado. Pero muchos se han enojado. Dice, no, Él va a resucitar, pero no, nada de eso. Tenemos un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios está vivo. Él nos ve, nos oye y todo lo ve. Y los santos somos nosotros. Somos santos que hemos sido santificados. Lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre y aboga por nosotros. Por eso Cristo, acuérdense que Él dijo, todo lo que ustedes quieran, pídalo siempre a mi nombre, porque Él es todo para nosotros. Es nuestro abogado, es el sacerdote, Él es todo. Cristo es todo de nosotros. Él aboga por nosotros. Por eso, pecado que cometamos, tenemos que confesárselo, porque si no, los pecados se van acumulando y se van haciendo raíz de amargura. Nos va creciendo la raíz de amargura. No hay pecado pequeño ni grande, ni mentira piadosa como muchos dicen. Es una mentira. No hay mentira. Mentira es mentira. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Tenemos que confesarlo. Tenemos que decirlo. Y no tenemos que ir a un templo ni venir aquí. Puede ser en tu carro, en el baño, donde tú estés. Él es espíritu. Dios está en todas partes. Por eso dice que es omnisciente. Está en todas partes. Podemos orar aquí y Él puede estar en Canadá, puede estar en Japón oyendo la oración de todas esas personas. Así que acuérdense de eso, hermanos, en donde estén, incluso si están en el carro, pueden estar orando en el carro, viajando, manejando, pueden estar orando. No es necesario cerrar los ojos cuando están manejando, pero si estás en un lugar como en el baño, lo puedes hacer. Y dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque. Cristo está arriba de todo poder. No hay otro poder más alto. No hay Donald Trump. Ese no importa. Cristo está arriba de ellos. Cristo es todopoderoso. Aquí lo dice la palabra. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. En lo que venga, en ese mundo, en otro mundo venidero, no hay otro nombre que se invoque más el de Cristo. Y Él está arriba de todo. No hay que Donald Trump. No nos preocupemos por lo que hace. El Señor tiene el control. Él sabe lo que hace. Ahora, por último, los voy a llevar a esta última referencia que está en Hebreos, capítulo 10, verso 12. Capítulo 10, verso 12 al 13. Para reafirmar lo que habla de Jesús. 12 al 13. 12 al 13, capítulo 10. No. ¿Ya lo tienen? Y lo que les estoy diciendo de Cristo dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, ya ven, un solo sacrificio hizo Cristo, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Cristo solamente hizo un solo sacrificio y con eso bastó. Por eso Él cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo muriendo, exhalando su alma, dijo, consumado es. No hay más sacrificios que hacer. Esos que hacen, que se arrodillan, que cargan nopales, que pencas, que dicen, estamos ayudando, ¿en qué? Si el sacrificio de Cristo fue suficiente, no tienes que ayudarlo. Esos son una bola de gente que no entiende. Les hacen creer eso, pero Cristo ya hizo todo. Él dijo, consumado es. Derramamiento de su sangre hizo todo. No tenemos que andar haciendo eso. Lo que tenemos que hacer es creer en su palabra y en su evangelio y creer en Él y tener confianza en Él. No andar haciendo esas fetiches que de cargar una cruz, que de ponerme una cadenita y no, nada de eso. Ahora regresemos a Efesios capítulo 1, verso 22 y con eso vamos a dar por terminada la clase. Efesios 1, verso 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Dios Padre le dio a Cristo todo el dominio y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es que su cuerpo, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Esta es que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo lo llena todo. No tenemos necesidad de ir a los brujos. Hay mucha gente, hay cristianos que vienen aquí y van a consultar con los brujos. Hágame el favor. ¿Cómo se les ocurre ir a hacer eso? Es como Saúl. Quería hablar con Samuel y fue a consultar a una bruja. Es que el Señor me dijo, ¿qué se le ocurre hacer eso? Y hay muchos cristianos que hacen eso, que creen en el horóscopo. Ahí que ahí no puedo salir. Y veo un perro negro, un gato negro. No, Cristo lo llena todo. Creamos en Cristo. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado con su preciosa sangre. Aquí lo dice. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es la plenitud de aquel. Aquel es Cristo, que lo llena todo por completo. Ahí está, todo por completo. No tenemos necesidad de acudir a nada de eso. Pero claro, quieren ir a ver Walter Mercado, pues allá vayan y crean en él. Y por último veamos esa referencia que está en Colosenses capítulo 1, 18 al 20. Sí, capítulo 1, 18 al 20, es Colosenses. 18 al 20. Y aquí para reafirmar lo que les estoy diciendo de Cristo en esta referencia dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esa cabeza es Cristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Con eso, con su derramamiento de cruz, nos limpió de todo pecado. Pero solamente hay dos caminos, el bien y el mal. Quien quiera agarrar el camino del mal, hay que el burrito lo acompañe. Son muy libres. Dios no nos obliga a seguirlo. Es lo que me gusta de Él, que Él nos dio el libre albedrío, pero no nos obliga a que a fuerza tengamos que ir aquí. No, dice, si tú quieres ir para acá, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes quieren seguir el mal camino, ustedes vayan por allá. No hay problema. Pero separados de mí nada pueden hacer. Así que, hermanos, tenemos que seguir a Cristo y creer todas sus palabras, lo que es su evangelio, porque solamente en Él tenemos esa salvación. Y es un regalo que Él nos ha dado, ni nos cobran nada. Los brujos te cobran, te engañan, pero te cobran. Te dan tu alhaja y te cobran. Cristo no nos cobra nada, ni un centavo nos cobra. Es gratis, nos los da por gracia. Eso significa la gracia. Gratis, es un regalo, la salvación.
para quien lo quiera, que lo quiera creer, y quien no lo quiera creer, allá él. Hasta aquí, hermanos, llegamos hoy con ese estudio. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración para nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que nos hablaste, que nos dice, Señor. Te pido 1000 perdones si yo dije algo que no haya venido de tu palabra, que mis hermanos no lo tomen en cuenta, que nada más asimilen tu palabra, Señor. Te pido 1000 perdones, Padre, si dije algo que no venga que no sea tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdadera y más cortante que una espada, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de estar reunidos aquí y escuchar tu palabra. Te alabamos, Señor, te exaltamos por ser un buen Padre y un buen Dios. Y tú siempre has querido que entendamos tu palabra y conozcamos a tu Hijo. Gracias, Señor, por toda tu bondad, tu misericordia. También te pedimos que bendigas esos alimentos que ahora nos vamos a degustar, y bendice las manos de las personas que los prepararon o que lo compraron, no importa, pero se tomaron la molestia de traerlo, Señor. Gracias, Señor, por toda esa misericordia y esa bondad. Sabemos que tu bondad es infinita y tu misericordia es nueva todos los días. Ahora que mis hermanos van de regreso a casa, guárdalos de todo peligro y de todo mal. Protéjalos del maligno, porque sabemos que el maligno siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero sabemos que estando bajo tu tutela, Señor, siempre estamos protegidos, porque somos tus hijos adoptivos, pero somos tuyos, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te pedimos todo esto, Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.